Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 6. La captura del soldado. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. En el capítulo anterior, escuchamos cómo el mundo de Rigoberta Menchú, las aldeas, sus vecinos, se veían más y más expuestas a una violencia desmedida de parte de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Las comunidades indígenas del Quichén reaccionaron como pudieron para defenderse de las acciones brutales del ejército contra sus comunidades. Así lo vivió Rigoberta Menchú a mediados de la década de 1970. Otra comunidad que quedaba cerca estaba muy perseguida, muchas mujeres violadas, muchos hombres asesinados, pero a esa aldea vino una señora, una anciana. Tenía cerca de 90 años, era un caso excepcional por su edad. Le acababan de matar a su último hijo. En primer lugar, le mataron a su marido. Fue al pueblo y ya no regresó. Fue a buscarlo un hijo y tampoco regresó. Los otros hijos fueron secuestrados en casa, de modo que dejaron a la ancianita sola. Una noche, el ejército tomó la aldea y cuando oían los perros, disparaba a lo loco al aire. Nadie estaba en sus casas. Así es cuando van 2, 3, 4 noches. La anciana señora se aburría. No aguantaba el frío, llovía mucho. Entonces la señora un día se decidió que me maten, pero yo ya no me voy con ustedes a la montaña. La comunidad no estaba de acuerdo en dejarla sola, pero ella dijo, si me matan, que me maten, pues ya no tengo hijos, no tengo nietos. Esa noche nos vamos todos para la montaña. En todas las casitas había trampas en las puertas. Y la señora puso su trampa, preparó su hacha, su machete, sus azadones, sus piedras, todo lo que necesitaba para defenderse y se durmió. Era como las 2 de la mañana. Los perros ladraban, el ejército estaba en la aldea. Disparaban y no se oían gritos de la señora. Pensábamos que habían matado a la señora. Escuchamos la señal que los soldados se habían ido, pero no todos. No sabíamos qué hacer y esperamos el amanecer en la montaña. Como a las 5 de la mañana vamos viendo a la señora que llega. Nos dijo, tengo una sorpresa para ustedes, y se reía y al mismo tiempo lloraba. Nosotros desconfiamos que la señora se hubiera pasado al ejército como espía. Entonces dijo, les traigo una sorpresa. Yo he matado a un soldado. No le creíamos. ¿Cómo una señora de su edad, que no tenía armas iguales a los soldados, podía haber matado? Entonces la señora dijo, estoy contenta, no quiero morir, quiero vivir más. Yo maté a un soldado. Y nadie le creía. Yo estoy diciendo la verdad, decía. Si quieren les enseño las armas. Llevaba el arma grande del soldado, llevaba una pistola y la señora estaba feliz. Lo que pasó es que entraron a mi casa y lograron brincar la trampa. Yo me escondí y salí por otro lado, con mi hacha. Y al soldado que estaba afuera mirando adentro, yo le di con el hacha en la cabeza y se cayó. Los otros pensaron que eran guerrilleros y comenzaron a los tiros. Entonces, por salir corriendo, uno de los soldados cayó en la trampa. Los demás soldados
Se encargaron de ametrallar a su compañero, que estaba herido. Los demás huyeron. Otro soldado había caído en la trampa en la puerta de la casa y había sido abandonado por los soldados que huyeron. Le pedimos que nos diera sus armas antes de sacarlo del pozo. Entonces sacamos al soldado con un lazo y lo jalamos todos. Salió y era cierto que estaba todo desarmado. Nos había entregado todas las armas. Con ese soldado se hizo el mismo método que se hizo con el otro. Y también le decían, ¿cómo es posible que un soldado sea así? Y las compañeras embarazadas tuvieron que explicarle que ellas estaban criando un hijo de un soldado, que para el indígena era algo como un monstruo que no soportaba. Entonces el soldado lloró y dijo, yo no tengo la culpa, a mí me mandan, y si no cumplimos, nos matan. Nosotros obedecemos a un capitán. Y si yo me voy del ejército, de todos modos soy enemigo del pueblo, y si dejo las armas, soy enemigo del ejército. Entonces, si no me matan por un lado, me matan por otro. Yo no sé qué hacer. Y él nos explicó muchas cosas de las torturas que le daban en el cuartel. Y él decía, desde el primer día, cuando yo llegué al cuartel, me dijeron que mis padres eran tontos y como él era indígena también lo era. Me empezaron a enseñar el castellano y me dieron un par de zapatos. Me obligaron a golpes a usarlos. Me pegaban para que yo me acostumbrara. Después me decían que yo tenía que matar a los comunistas de Cuba, de Rusia. Tenía que matarlos a todos. Y así es cuando me dan un arma. Nosotros le preguntábamos, ¿y a quién matas con ese arma? ¿Por qué nos estás buscando a nosotros? Y el soldado decía, yo uso el arma como me mandan a hacerlo. Lloraba y a uno hasta le daba ternura, como humano que es uno. Le pudimos sacar mucha información sobre cómo tratan al soldado en el ejército. Tenemos que obedecer. El capitán siempre va detrás y si no cumplimos, nos ametralla. Nosotros le decíamos, ¿por qué no se une, pues? Si el capitán es uno solo, es que no todos pensamos igual. Muchos han llegado a creer en lo que hacemos. El soldado no sabía cómo eran los comunistas. Le preguntamos, ¿qué cara tienen los comunistas? Es que nos dicen que están en la montaña, que no tienen cara de gente. Desde ahora yo no voy a regresar al cuartel, les juro. Y el soldado se fue convencido y supimos que el soldado ya no regresó al ejército, sino que se escondió. Yo lo he pensado mucho y creo que en el fondo hay un lavado de cabeza y una deshumanización en el adoctrinamiento militar, ¿no? La escritora española Sofía Sullos nos explicó desde su visión como especialista en derechos humanos la situación guatemalteca de aquel entonces, en 1977-1978. En Guatemala está la base de la escuela Caibil, ¿no? La escuela Caibil jugó un papel trascendental en el genocidio de los pueblos mayas en Guatemala y el adoctrinamiento recibido por los oficiales de Guatemala. Más de 1000 oficiales fueron entrenados en la Escuela de las Américas, en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Se adoctrina en el sentido de que hay determinadas personas que dejan de ser personas, porque como son los enemigos, ya son otros, ¿no? Entonces, más bien es que tú no estás cometiendo ningún delito, tú no estás haciendo nada malo, porque lo que estás haciendo es limpiar la tierra de mala gente y dejando a los que tú consideras que son los buenos y con los que merece la pena construir un país. No son del todo como nosotros, no son inferiores, son los otros. Y sobre todo, además, en el caso de los indígenas, que hay un componente racial muy profundo. Y entonces ya no solo es que eres comunista y eres digno de ser eliminado, y sería lo mejor que pasaría en la tierra, según ellos, sino que además están los otros, los indígenas, que son los que están etiquetados de lo peor, ¿no? Y prácticamente que los indígenas es que no tienen ni alma humana para ellos. Y una vez que el otro es considerado subhumano, pues entonces ya no hay ningún vínculo, ¿no? Ya está permitido todo. Rigoberta Menchú sufrió las consecuencias de la represión ejercida contra su pueblo indígena. Poco a poco su familia será destruida.
Mi padre salió de la cárcel en 1977. De vez en cuando llegaba a visitarnos. Tenía que atravesar grandes montañas para llegar a la casa porque era posible que el ejército o los terratenientes se encargaran de asesinarlos. Él no podía caminar ya por caminos, no podía viajar en camionetas. Ese año se incorporó al CUC, el Comité de Unidad Campesina, que era una organización oculta. El CUC salió a la luz pública en mayo de 1978. Por parte del gobierno no le dio un reconocimiento al CUC. Entonces se dio la necesidad de que sea una organización secreta. Nosotros empezamos a integrarnos como colaboradores y después como miembros plenos. Fue cuando mi padre regresó a la casa. Yo también regresé. Fueron los últimos tiempos que nos encontrábamos juntos, toda la familia. Todos los vecinos requete alegres porque hacía mucho tiempo que no llegábamos. Entonces dijeron que iban a celebrar una fiesta de la comunidad. Iban a sacar todos los instrumentos mayas que conservamos en las aldeas. El tún, el sijolaj, la chirimía, la marimba. Hicieron una fiesta, inventaron una fiesta, que no eran tiempos de ceremonias ni fiestas. En la casa que tenemos para reuniones, se hizo atol, se hace tamal y se come carne. A la medianoche nos dejaron espacio para hablar. Mi papá dijo que tenía que salir de la comunidad, de irse a otros lados. Es posible que no regrese, así que se cuidan. Mi madre también dijo: yo estoy aquí, pero siento que en otros lados me necesitan. Es posible que vayamos a dejar toda la comunidad y que nos vayamos por otros lados. Así cada uno de nosotros nos despedimos de la comunidad. Todo el mundo lloraba y a veces se reían porque estaban contentos como expresar su alegría. Así que nos íbamos a dispersar. Entonces mi papá empezó a despedirse de nosotros y nos dijo: hijos, el padre de ustedes ahora va a ser el pueblo. Puede ser que el enemigo nos vaya a quitar la pequeña vida que tenemos. Confíen y tengan confianza, porque el pueblo se dedicará a cuidarlos, como yo los cuido. Históricamente, la explotación agraria de la franja costera guatemalteca, lindera al Océano Pacífico, había sido la más productiva. Se daba muy bien el café, la caña de azúcar y el algodón. Era lo contrario de lo que sucedía en las pobres tierras en las laderas de las montañas que, obligados, ocuparon los indígenas. La tierra no producía lo necesario para comer y la mayor parte de la gente del altiplano tuvo que ir a las costas porque ganaba un poco mejor. Entonces, como había mucha gente para trabajar en la costa, empezó a haber los desempleos. Entonces, muchos de los terratenientes ponían las condiciones como se les daba la gana. Para ellos no era problema despedir 200, 300 campesinos al mismo tiempo. Había otros que hacían el trabajo. Entonces empezó el maltrato de los campesinos con respecto a la comida. Les daban comida cuando querían y cuando no, no daban. Así es como el CUC empezó ya a surgir como CUC, organizando a los campesinos del altiplano y organizando a los campesinos de la costa. Llega el momento en que el CUC pide su integración y hace una solicitud a la presidencia como un sindicato de los campesinos que defendiera sus derechos. Al CUC no se le permitió su filiación. El CUC siguió actuando clandestinamente. Inmediatamente empezaron a reprimir a sus dirigentes, más que nada en el Quiché.
El 29 de mayo de 1978 masacraron a 106 campesinos en Panzón, una región de Cobán. Panzón era un pueblo donde descubrieron petróleo en la tierra. Entonces empezaron a despojar a los campesinos. Y como los campesinos no sabían dónde irse, bajaron organizadamente con los líderes de su comunidad al pueblo de Panzón. Eran indígenas quechis y el ejército los masacró como matar a cualquier pájaro. Entre ellos murieron hombres, mujeres y niños. Se vio correr la sangre en el parque de Panzón. Salió en la prensa, pero como no había tanta atención por las masacres, sino que se estaba dando atención al gobierno del general Lucas García que entraba, se desinteresó de todo. La muerte de los campesinos no importaba. El CUC sigue protestando por la situación de los trabajadores en la costa. Dice, no es justo. Y es cuando se da a conocer el Comité de Unidad Campesina, que defiende los derechos de los campesinos. Nuestro objetivo era exigir un salario justo a los terratenientes, que nos respeten como comunidades, que nos den los buenos tratos que merecemos como personas y no como cualquier animal, y a nuestra cultura, ya que en muchas aldeas del Quichén no podían celebrar sus ceremonias porque eran perseguidos o se les consideraba como subversivos o comunistas. El CUC defiende todo eso. Salió a la luz pública y la represión va en su contra. Hicimos una gran manifestación dando a conocer al CUC, donde iban hombres, mujeres y niños indígenas. Pero también el CUC tiene como convicción que no solo somos los indígenas los explotados en Guatemala, sino que también los compañeros ladinos pobres. Así es como empezamos la relación entre ladinos y los indígenas. En la finca, los terratenientes dijeron, está bien. Firmaron el pacto de pagar un salario mínimo. Para nosotros era un triunfo, pero en la práctica, el terrateniente nos seguía robando. A pesar de su corta edad, en esos días tenía 18 años. Rigoberta había recorrido un largo camino desde los primeros tiempos que su madre cargaba con ella hacia la finca. Ahora es una militante plena en defensa de los derechos de su pueblo. Y el desarrollo de esta vida de sacrificio lo veremos en el próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.